Recientemente se han conocido las cifras de crecimiento económico de Argentina y los resultados han sido realmente espectaculares. El plan de Milei demuestra que ha funcionado y el crecimiento del Producto Interno Bruto o PIB fue del 5,8% en el primer trimestre del 2025, con respecto al mismo periodo del 2024, posicionándose la Argentina bajo el mando de Milei como una de las economías latinoamericanas con mejor crecimiento esperado para este año. Y lo mejor de todo es que este crecimiento se ha logrado, llevando al mismo tiempo la inflación a los niveles más bajos de los últimos años, llegando a niveles del 1,5%. Esta es la inflación más baja en los últimos 5 años. No hay que olvidar que el control de la inflación era una de las prioridades del gobierno de Milei, después de años de tener la Argentina una de las inflaciones más altas de la región. La recuperación de la economía argentina es una lección para otros países, pues muestra cómo cuando se reduce el gasto público se logra estimular el crecimiento económico en vez de frenarlo como aseguran algunos economistas. Se demuestra cómo cuando un Estado se encuentra demasiado endeudado los mercados e inversores no tienen confianza en la sostenibilidad fiscal de ese país, y cuando esta situación se revierte se logra impulsar la inversión y el consumo privado. La economía también logró un buen desempeño al comparar los datos con el trimestre anterior. Al revisar su variación desestacionalizada, el crecimiento del PIB es del 0,8%. Pero la recuperación de la economía permitió también que el consumo privado subiera un 2,9% y la inversión o formación bruta de capital fijo también creció un 9,8% con relación al anterior trimestre. Si se observa la variación anual, el consumo creció un 11,6% y la inversión un 31,8%. Estas cifras demuestran que por ahora la economía argentina va bastante bien, logrando la tan esperada recuperación económica, con el control de la inflación que tiende a caer. Adicionalmente, hay sectores que han tenido una recuperación tremenda como por ejemplo el financiero con un 27,2% de crecimiento, el sector de pesca con un 11%, el de hoteles y restaurantes con un 9%, el de minería con 6,6% y el de construcción con un 6,1%. Y es que inicialmente la llamada motosierra para reducir el gasto público fue bastante criticada inicialmente, pues se buscó reducir el gasto público en un 35% al comienzo del gobierno, equivalente nada menos que al 5,6% del Producto Interno Bruto, medidas sin precedentes en la historia de Argentina y de la mayoría de los países de la región. Precisamente algunos analistas pronosticaban que ese tremendo recorte en el gasto podría llevar al país a una crisis y a una recesión de larga duración, situación que por ahora no ha ocurrido. Si bien en los primeros trimestres del gobierno de Milei la economía se contrajo, logró rápidamente crecer y demostrar que el ajuste fiscal permite fomentar el crecimiento finalmente. Otra medida que ha permitido volver a la Argentina una economía viable fue el levantamiento del llamado cepo cambiario, en donde se tenían restricciones del gobierno para limitar la compra y venta de divisas, principalmente de dólares, que en su momento fue implementado para evitar la fuga de capitales. Para algunos analistas, Argentina en el pasado no era visto como un destino para invertir desde el exterior, en parte por el cepo cambiario y también por la desconfianza en su manejo fiscal. Si bien para algunos el levantamiento del cepo era riesgoso, por ahora ha sido exitoso, pues el gobierno logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otras entidades internacionales para lograr un préstamo por $20.000 millones, que le permitieran la acumulación de reservas para permitir que la liberación del cepo se realizara con garantías de sostenibilidad y garantizar que en un futuro no será de nuevo necesaria la restricción monetaria. Con esta medida el gobierno permitió que las personas tuvieran la libertad de comprar y vender dólares sin restricciones. Pero sin duda alguna el recorte en el gasto ha sido fundamental para lograr la credibilidad del país como destino de inversión. Al comienzo el ajuste fue doloroso, pues llevó a recortar 47.982 puestos de trabajo en el sector público, permitiendo un ahorro de $1.885 millones anuales y la reorganización de más de 40 entidades del Estado. Otra reducción ha sido en los subsidios energéticos, que han caído a unos $4.400 millones anuales, después de llegar a niveles de $12.300 millones en el año 2022. Para tener una idea del recorte del gasto público, se puede ver como paso de un 38% del PIB en el año 2023 a un 31% en el 2024. Esta tremenda reducción en el gasto ha permitido que la Argentina pase de tener unos niveles de déficit de 2 dígitos observado en los años 2022 y 2023 a un superávit en el año 2024 del 3,8% y un esperado para el 2025 del 2,4%. Logrando situarse como uno de los pocos países en el mundo con superávit en el 2024, junto con Dinamarca, Noruega y Australia.
Otro de los efectos positivos en las medidas tomadas ha sido la reducción en el índice envío de riesgo país de JP Morgan, que permite evaluar la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras. Este índice de manera sostenida se había encontrado en los últimos años por arriba de los 1.000 puntos, llegando incluso a acercarse a los 3.000 puntos a mediados del año 2022. Recientemente se ha ubicado cerca a los 700 puntos, evidenciando cómo el riesgo país ha venido cayendo de manera importante. Después del ajuste fiscal y evitar emitir moneda para financiar el déficit, el gobierno de Milei está tratando de que los llamados dólares bajo colchón ingresen a la economía para seguir impulsando el crecimiento y la inversión. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, se calcula que unos 246.000 millones de dólares de los ahorradores argentinos se encuentran por fuera del sistema bancario. Ese dinero corresponde al ahorro de miles de argentinos que no confiaban tener sus recursos en pesos argentinos debido a la histórica devaluación y pérdida de valor de la divisa, pues por ejemplo en el año 1975 las medidas económicas del gobierno llevaron a una devaluación del 100%. Como si fuera poco, la escasa credibilidad en la moneda se fue al piso cuando en el año 2001, el ministro de ese momento de Economía, Domingo Cavallo, restringió a los argentinos a retirar sus ahorros en dólares en el sistema bancario. Esa medida, llamada el corralito, aún es recordada, aumentando la falta de credibilidad en el peso argentino. Pues bien, precisamente Milei ha buscado tratar de rescatar la credibilidad en la moneda, no permitiendo que se realice emisión monetaria para financiar la deuda del Estado. En mayo el gobierno anunció que permitiría que las personas que no tienen declarados ahorros en dólares compren una vivienda hasta por $43.000, o inviertan hasta $85.000 en plazos fijos en el sistema bancario formal, sin la necesidad de justificar su origen. Pero lo más importante es tratar de revisar cómo todo esto ha afectado a los mercados, la bolsa y las acciones. Por un lado, ya en un reciente video habíamos visto cómo la bolsa argentina ha sido la de mejor rendimiento acumulado en los últimos 3 años, con un tremendo 184% de rentabilidad acumulada en este periodo. Ahora bien, al revisar el comportamiento de la bolsa argentina y su principal índice Merval, se observan varios elementos importantes. Por un lado, se observa cómo la tremenda recuperación comenzó en el año 2022, es decir, los mercados se anticipan a los hechos. Incluso se observa cómo en el año 2025 la bolsa argentina no ha tenido un rendimiento tan positivo como en los años anteriores. Esto quiere decir que el mercado ya estaba previendo desde antes de la elección a finales de diciembre del 2023 un cambio de rumbo y comenzó a proyectar que las propuestas de Milei podían llevar a una recuperación económica. Un elemento bastante interesante fue cómo el célebre inversor Stanley Druckenmiller tomó la decisión de aumentar sus posiciones en empresas argentinas, pasando de una posición inicial de cerca de $30 millones hasta más de $280 millones recientemente. Druckenmiller explicó cómo decidió invertir en empresas argentinas en mayo del 2024, escuchando el discurso de Milei en el Fondo de Davos, pues comprendió que el mandatario estaba logrando realizar las medidas adecuadas para volver a retomar el rumbo de crecimiento del país, además de lograr reducir el enorme déficit fiscal y pasar de un déficit primario a un superávit del 3%. Pero un hecho que lo motivó adicionalmente a Druckenmiller a invertir en Argentina fue ver cómo Milei, además de tener la capacidad y el liderazgo para tomar las decisiones adecuadas, era un hombre con una gran capacidad para expresar sus ideas, lo que le permitiría posiblemente tener el apoyo suficiente en la población el tiempo adecuado para lograr ver los resultados esperados. Después de eso revisó los 5 ADRs con mayor liquidez de la bolsa argentina. El mítico inversor realizó compras en empresas como Mercado Libre, el Grupo Financiero Galicia, el Banco Macro, la petrolera YPF y el ETF de la Bolsa Argentina. Para el caso YPF, que es la principal compañía petrolera de Argentina, por ejemplo, se puede observar cómo su ADR multiplicó su cotización en más de 5 veces teniendo en cuenta los precios de la acción en el año 2022. Otra compañía en donde Druckenmiller realizó importantes compras fue Mercado Libre, precisamente con el incremento en posiciones a partir de mayo del 2024, a pesar de que la acción ya había tenido una recuperación importante. Esa acción le ha permitido tener un excelente retorno y por ahora, de acuerdo con el último reporte de movimientos, no ha vendido aún acciones de la compañía. Se pueden obtener varias conclusiones de la historia reciente de Argentina. Por un lado, si bien hay países que pueden verse como prohibidos para invertir, con algunos ajustes, especialmente en la reducción de los gastos, pueden convertirse en oportunidades de inversión, pues muchas veces sus acciones cotizan a precios por debajo de su valor fundamental. Pero también es evidente cómo se requiere tener unos conocimientos importantes de macroeconomía para detectar esas oportunidades de inversión,
como fue el caso del gran Stanley Druckenmiller, y tener la suficiente decisión para comprar a pesar de los posibles riesgos. Otra conclusión importante es que entre los llamados mercados emergentes se puede tener valiosas oportunidades de inversión, en donde se tienen acciones de empresas que algunas veces cotizan por debajo de su valor fundamental, pero que son poco valorados y no se encuentran en el radar de los medios de comunicación. En estos momentos existe la incertidumbre sobre qué tanto puede afectar el alto endeudamiento del gobierno norteamericano, la credibilidad sobre la estabilidad fiscal de la principal economía del mundo. La situación del pasado oscuro de Argentina pueden ser un ejemplo para evitar llegar a esa situación. Si bien por ahora los mercados de renta variable no se han visto afectados por la elevada deuda norteamericana, la situación del pasado de Argentina, con un manejo irresponsable en su momento de la deuda y el déficit, pueden servir para tratar de evitar los excesos en países que están aumentando de manera preocupante sus niveles de endeudamiento. Ya será tema para otro video revisar si otros países latinoamericanos y emergentes tienen el potencial de seguir los pasos de Argentina y ofrecer acciones con potencial de valorización en el caso de tenerse un cambio de rumbo en el manejo de su economía. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.